Una parte muy importante de la franquicia de Star Wars para todo su fandom siempre han sido los videojuegos, porque no solamente de películas, series, cómics o novelas puede vivir un gamer. Y aunque actualmente los juegos que recibimos vienen a cuentagotas por parte de EA Games, no significa que la saga no tenga un gran catálogo de obras que podemos seguir disfrutando tanto en consolas modernas como en la plataforma de Steam. El problema llega cuando hablamos de videojuegos que no han tenido la suerte de tener una actualización y no se han porteado a consolas recientes, o moderadamente recientes al menos, tampoco soy muy exigente. O en el caso de los juegos de PC que no se han hecho ajustes de software que les permitan funcionar correctamente en sistemas operativos modernos. Estos son los que yo considero videojuegos olvidados de Star Wars, los que tienen más de, 15 años sin que puedan reproducirse en alguna plataforma o consola actual, al menos de forma legal. Con esto en mente, les quiero traer el día de hoy la lista de todos los videojuegos olvidados que tenemos de Star Wars. Y sí, yo sé que esa descripción suena bastante dramática, pero ¿qué les puedo decir? Me agrada como suena. Y es mucho mejor que decir los videojuegos que ya no se pueden conseguir en consolas actuales o pueden reproducirse, bla bla bla. Es lo de menos. Lo verdaderamente malo de todo esto es que estos juegos que ya no podemos jugar no son pocos. En 1982, cuando la trilogía original ni siquiera estaba completada, llegó el primer videojuego de Star Wars. No el primero de esta lista, el primero de todos los juegos que existieron de la saga, Star Wars The Empire Strikes Back, para la consola Atari 2600. Sí, el primer videojuego de la saga fue inspirado en el episodio 5 y no en el 4, que detalle. Este juego era una recreación de la batalla de Hoth, con las obvias limitaciones que le permitía la consola de Atari. Al año siguiente llegaría también para el Atari 2600 Return of the Jedi, Death Star Battle, obviamente basado en la batalla de Endor del episodio 6, y Star Wars Jedi Arena, un minijuego basado en combates con sable de luz, supuestamente. Algunos de estos juegos de Atari se adaptarían a otras consolas como Intellivision o la computadora ZX Spectrum, pero luego ya no volverían a ser reproducidos en ninguna otra plataforma, ni de Atari ni del resto de compañías. Tampoco están disponibles en el catálogo del Atari 2600 Mini por si había la duda. Aunque estos no serían los únicos juegos de Star Wars realizados por Atari, ellos también desarrollaron 3 juegos para arcade. El primero simplemente llamado Star Wars, primer videojuego de la saga además en utilizar gráficos vectoriales que recreaban la batalla de Yavin. El poco inspirado y bastante mediocre Return of the Jedi. Vamos a hablar de la ley del menor esfuerzo. El esfuerzo no existe, olvídatelo. Y finalmente The Empire Strikes Back, tengo que decir los nombres en español, también con gráficos vectoriales recreando esta vez la batalla de Hoth. Los 3 juegos fueron adaptados en su tiempo para muchas consolas caseras y computadoras personales, principalmente el Star Wars, que fue adaptado a todos los dispositivos del universo conocido, pero luego pasaron a ser olvidados, o casi, pero nos estamos adelantando. La llegada de Nintendo al mercado de los videojuegos trajo mucha estabilidad al mercado en aquellos años, mas no así para los productos de Star Wars, los cuales se quedaron todos en la primera consola casera de Nintendo. El primero, llamado simplemente Star Wars de 1987, un producto que fue exclusivo del mercado japonés, famoso por ser ese juego donde Luke Skywalker visita el antiguo Egipto y Vader se convierte en diversas mierdas cuando peleas con él. Los que sí llegarían a América serían los juegos Star Wars, sí, repitiendo nombre, aunque no es el mismo que el japonés del 87, y el Imperio Contraataca, que adaptaban las historias del episodio 4 y 5 respectivamente de manera mucho más fiel, aunque para mí con que Vader no se convirtiera en pterodáctilo ya era ganancia. Ambos títulos serían adaptados luego a otras consolas contemporáneas, pero ya no volverían a hacerlo después, por algo están en esta lista. Por aquellos años también llegó otro exclusivo de tierras japonesas, el Star Wars Ataque en la Estrella de la Muerte, que se podría decir era una reimaginación del Star Wars para arcade del 83, porque también recreaba la batalla de Yavin. Pocos años después sería Sega la empresa que se interesaría en realizar videojuegos de Star Wars para arcade. Es algo curioso porque Sega casi no tiene juegos de Star Wars para sus consolas caseras más exitosas, salvo una excepción bastante cuestionable. El primero de estos juegos arcade de Sega sería llamado simplemente Star Wars Arcade, que recreaba algunas batallas espaciales, incluyendo la famosa batalla de la Estrella de la Muerte, con gráficos poligonales, y que sería luego adaptado a la consola Sega Genesis
pero utilizando el accesorio 32X, una maravilla de producto. Años después, Sega nos entregaría Star Wars Trilogy Arcade, incorporando secuencias de juego para las 3 películas de la trilogía original, con una mejora gráfica bastante considerable y muy llamativa para la época. Y finalmente incluiríamos el Star Wars Racer Arcade, varios años después, que recreaba carreras de pods como las que vemos en el episodio 1 de Star Wars, y que realmente no se parece tanto a los videojuegos Racer que salieron para consola como yo recordaba. Centrándonos en estos 3 arcades de Sega, todos son buenas experiencias a su manera, pero como ya se han de imaginar, si quieres jugar alguno de estos juegos, o te compras la arcade correspondiente, o te compras el bicho ese que se conecta con el Sega Genesis, usado, rezas para que funcione, y te conformas con el Star Wars Arcade. La Nintendo 64 nos entregó una secuela espiritual para su exitoso Rogue Squadron, llamado Star Wars Episode 1 Batalla por Naboo. No muy inspirado, pero tampoco una completa basura. Luchando con diversos vehículos de Naboo en una historia paralela al episodio 1, lo malo es que se quedó para siempre en la Nintendo 64 y no lo volvimos a ver en consolas de Nintendo o alguna otra por ahí. Hubo más juegos de Star Wars en el camino, por supuesto, pero no los mencionamos porque sí se han recuperado de uno u otro modo, como el Super Star Wars que se puede jugar actualmente en PlayStation 4, o sus 2 hermanos de Super Nintendo que se pueden comprar en la tienda virtual de Wii, accesible desde la Wii U. Dije que era posible, no que era cómodo. Pero el premio al ganador en videojuegos olvidados de esa generación fue definitivamente la PlayStation, entregándonos obras como Star Wars Master of Terascasi, ya saben, el juego de peleas de Star Wars estilo Taken, el Star Wars Episodio 1 La Amenaza Fantasma, la versión de videojuego del Episodio 1, con tintes de aventura y juego de rol, el Star Wars Episodio 1 Jedi Power Battles, otra versión de la película pero muy enfocada en el combate utilizando caballeros Jedi, y Star Wars Demolition, uno de los juegos más raros que existen en la saga, que se basa en la dinámica de juegos como Twisted Metal, vehículos de Star Wars destruyéndose entre sí, y mucho más divertido de lo que parece. Los 2 últimos juegos mencionados también tendrían versiones para Dreamcast, pero volvemos a lo mismo, no saldrían de esas consolas jamás. Una buena noticia, algunos de esos juegos de PlayStation, si no es que todos, pueden ser reproducidos en consolas modernas como la PlayStation 4. La gracia, claro está, es conseguir el juego. Buena suerte con eso. Años después llegaríamos a lo que se considera sexta generación de videojuegos. En esta ocasión, la única exclusiva de PlayStation que podemos echar de menos fue el videojuego de carreras estilo Mario Kart llamado Star Wars Super Bombard Racing. Que bueno, echar de menos es un decir. Para la Nintendo GameCube tuvimos 2 secuelas de su famoso Rogue Squadron de Nintendo 64, esta vez secuelas de verdad. Buenas, no de leprosos. El Rogue Squadron 2, Rogue Leader, y Rogue Squadron 3, Rebel Strike. El primero es considerado casi una obra de arte en los videojuegos, y superior al Rogue Squadron original en casi todos los aspectos. Mejores gráficos, mejores jugabilidad, más misiones, más contenido secreto, etc. Mientras que el Rogue Squadron 3 es más el patito feo de la saga, incorporando misiones a pie que son bastante decepcionantes, y muchos problemas con los controles. Ambos juegos se quedarían rezagados en la consola GameCube, a pesar de que ha habido planes para adaptarlos a consolas posteriores, como fue el caso del proyecto cancelado para la Wii. Si la cancelación fue por cuestiones de presupuesto, venta o licencias, lo desconozco completamente. Una lástima considerando que no solo hablamos de estos 2 juegos, sino que el Rebel Strike incluye en su disco 2 adaptaciones de los juegos de arcade clásicos de Star Wars, el del 83 y el 85, los que utilizaban gráficos vectoriales, vaya, lo que hace más triste que se quedaran como olvidados. Para la Xbox tuvimos el videojuego Star Wars Obi-Wan, uno de los proyectos más tormentosos de la historia de la saga, y que finalmente salió a la venta con bastantes limitaciones en el 2001. En este juego controlamos a Obi-Wan, vaya sorpresa, en misiones previas a su aventura en la Amenaza Fantasma hasta su duelo contra Darth Maul en Naboo. No muy original salvo por el control del personaje, que era bastante interesante. Lo malo es que es de esos raros casos en los que el juego no es retrocompatible, y aunque sea de los pobres diablos que lo tiene por ahí, no puedes jugarlo sin la consola Xbox original. Y para terminar la séptima generación, un juego olvidado que compartieron las 3 consolas del momento, PlayStation 2, GameCube y Xbox, fue el Star Wars The Clone Wars, que se quedó en las 3 consolas para que nadie volviera a tocarlo jamás. Sí, esto de las consolas es un lío, siempre dejando juegos en el camino que no se pueden reproducir luego, lo que no pasa en la PC, ¿verdad?
porque casi todos los juegos de Star Wars que nacieron para esa plataforma actualmente están disponibles en Steam. Todos excepto uno. El único AAA de Star Wars hecho para PC que se puede considerar como olvidado es el Star Wars Force Commander, el juego de estrategia en tiempo real que por supuesto nadie jugó en su momento. Viene de una época en la que LucasArts se interesó por crear juegos de estrategia sin mucho éxito, la verdad. ¿Algún día lo tendremos en Steam? Quizás sí, quizás no, nadie puede saberlo con seguridad. Y para terminar, regresando un poco al mundo de las consolas, pero hablando de consolas portátiles, tengo que mencionar la gran lista que hay de juegos olvidados para las consolas de Nintendo, la Game Boy Color y la Game Boy Advance. Para Game Boy Color tuvimos los videojuegos Star Wars Stories, aunque este juego también salió para PC, por cierto, acompañando a Luke durante su entrenamiento con Yoda en Dagobah. El Star Wars Episode 1 Racer, la supuesta adaptación del juego del mismo nombre para Nintendo 64, pero con tantos cambios, tanto gráficos como de control, que es imposible considerarlo el mismo juego. Star Wars Episodio 1, Las aventuras de Obi-Wan, y para Game Boy Advance, Star Wars Episodio 2, El ataque de los clones, y Episodio 3, La venganza de los Sith, la trilogía de olvidados de las precuelas. También para Game Boy Advance tendríamos El nuevo ejército droide, basado en la guerra de los clones, El vuelo del halcón, un juego arcade que recuerda a los clásicos de Atari, aunque nos llegó un poco tarde, 20 años tarde. Star Wars Trilogy, Aprendiz de la Fuerza, el último videojuego que ha recorrido los 3 episodios de la trilogía original continuos. Y Star Wars Episodio 1 Jedi Power Battles, una adaptación del videojuego para PlayStation y Dreamcast, pero al igual que como dije en el Episode 1 Racer, tan diferente en gráficos y jugabilidad que se puede considerar un juego diferente. Para jugar estos videojuegos, la consola más reciente que puede reproducir los videojuegos de Game Boy Advance será la Nintendo DS Lite, que se descontinuó en el 2014. Y en el caso de los juegos para Game Boy Color, necesitas una consola no superior al Game Boy Advance SP. Si tienes por ejemplo un Game Boy Micro, te jodes. Y con esto completamos la lista, sumando un total de 33 videojuegos, si no me fallan las cuentas, y eso sin considerar los minijuegos o software interactivo que llegaron a salir para PC, y que supongo nadie extrañará jamás. Habiendo terminado esto, con honestidad no sé cómo hacer la transición a la despedida del video, así que... Marinette, sácame de esta situación incómoda, por favor. Na, 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 na. No, no, no. Y listo amigos, terminamos el video de los videojuegos olvidados. Reflexionando un poco me doy cuenta que lo peor de todo esto es que conforme pase el tiempo se le irán sumando más productos a la lista, como los primeros juegos para la consola Nintendo DS o PSP, o el ya con servidores apagados Star Wars Galaxy. Solo es cuestión de tiempo para que entren en lo que yo considero olvidados. Por tal motivo, les sugeriría que si tienen alguno de estos juegos en su poder, junto con la consola para hacerlos funcionar, consérvenlo como el tesoro que es, porque muchos fans de Star Wars en el futuro no tendrán la oportunidad de jugarlos. Y ya que estamos, me gustaría saber cuáles de estos videojuegos olvidados ustedes no han jugado. Yo por ejemplo cuento unos 10 que no he podido probar, ya me dirán ustedes. Y para finalizar, como siempre, quiero aprovechar para agradecer a todos los que hacen posible estos videos, ya sea que los vean, compartan, comentan, que donen en transmisiones en vivo o desde mi plataforma de Patreon. Y sí, también gracias a Marinette, que ayuda algo a veces. Sin más que agregar, me despido. Mi nombre es Feanor y nos vemos a la próxima.